El soldado, con la boca sellada, se negó a pronunciar una sola palabra sobre lo que le había ocurrido. Ocultando la clavícula rota y el hombro desgarrado bajo un vendaje, repetía una y otra vez la mentira de que se había lesionado al resbalar durante un entrenamiento. Sin embargo, la situación cambió por completo en el instante en que la puerta de la habitación del Hospital Central Militar se abrió. La mirada de la general de división comenzó a transformarse lentamente al confirmar el estado deplorable de su sobrino, postrado en la cama, y las crueles burlas dibujadas sobre el vendaje. En ese momento, aquellos que lo habían pisoteado y humillado aún no lo sabían. No tenían idea de con la familia de quien se habían metido, ni de lo que estaba a punto de desatarse en esa habitación de hospital. Y fue ahí, en ese preciso instante, que sus carreras militares comenzaron a derrumbarse. «Oye, Iker, ¿no ves que mis botas de combate están llenas de lodo? Límpialas». Ramiro Vargas, recargado en la pared de la trinchera, señaló sus botas con un gesto arrogante de la barbilla. Aunque ambos ostentaban el mismo rango de sargento segundo, Ramiro, cuyo tío era un general influyente, actuaba como el poder absoluto dentro de la unidad. Iker Arriaga Ortiz, en silencio, se dispuso a limpiar las botas de Ramiro con la manga de su uniforme. «Hey, pendejo, ¿acaso piensas limpiar mis botas de piel con ese trapo sucio? Ve a tu casillero y tráeme una toalla limpia ahora mismo, inútil de mierda», bramó Ramiro, empujando bruscamente el hombro de Iker con la culata de su fusil. Cuando Iker cayó de bruces en el charco de lodo, una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Ramiro. «Lo siento, pero abandonar el entrenamiento es motivo de arresto. En cuanto terminemos, las dejaré impecables». «¿Quién te dio permiso de hablar? Pon la cabeza en el lodo. Ahora». En aquel punto ciego, lejos de la mirada de los oficiales, nadie podía detener la tiranía de Ramiro. Iker, paralizado por el miedo, obedeció y hundió la cabeza en el fango. «Mi sargento, el cuello todavía no me recupero de la lesión del último entrenamiento». «Cállate, deja de poner pretextos o te voy a reventar el hocico. Obedece». Ramiro se subió a la espalda de Iker, quien se encontraba en una posición de tensión extrema, y lo aplastó con todo su peso. «¿Ya se te olvidó la palanca que tiene mi familia? ¿O es que un pinche gusano como tú se atreve a replicarme? ¿Quieres que te pudras en la prisión militar?» Presionó el cuello de Iker con la bota, como si quisiera asfixiarlo. La vena del cuello de Iker se hinchó, roja y a punto de estallar por el dolor insoportable. La tragedia ocurrió en un instante. Fingiendo perder el equilibrio, en un acto de malicia pura, Ramiro pateó con todas sus fuerzas el cuello y el hombro vulnerables de Iker. Un sonido sordo y seco, el crujido de un hueso rompiéndose, resonó en el lodazal. «¡Arr!». Iker lanzó un grito gutural, casi animal, mientras se retorcía en el suelo. La zona de su clavícula y hombro se hinchaba de una forma grotesca. «Uf, ni te toqué, no seas exagerado», dijo Ramiro. Agarró por el cuello de la camisa a Iker, quien luchaba por respirar, y le susurró al oído como una víbora: «Más te vale que sepas qué decir. Si abres la bocota, no solo te jodes tú. Me encargo de que a tus papás los corran de la chamba. Fue un accidente, te resbalaste y te caíste en la zanja. ¿Entendiste?». A causa de este incidente, Iker fue trasladado de urgencia al Hospital Central Militar. El diagnóstico: fractura con minuta de la clavícula izquierda y desgarro de ligamentos del hombro. Sin embargo, en el registro oficial de incidentes de la unidad, se documentó, con total falsedad, como una lesión por negligencia propia debido a la falta de familiaridad con el terreno durante labores de trabajo. El tiempo pasó. En la actualidad, en la sala de recuperación de cuidados intensivos 502 del Hospital Central Militar, Iker, con el torso envuelto en un grueso vendaje, miraba el techo con el rostro vacío. De repente, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. En la pantalla apareció el nombre: tía Ximena. «Bueno, Iker, soy tu tía. ¿Qué pasa? Tu voz se oye muy apagada. ¿Estás enfermo?». La voz cálida de Ximena Montaño Soler fluyó a través del altavoz. Iker apretó los labios con fuerza para reprimir un sollozo que amenazaba con escapar. «No, tía, para nada. Es que tragué mucho polvo en el entrenamiento y creo que se me irritó la garganta. ¿Y tú? ¿Cómo te va en el nuevo departamento?». «Bien. Hay mucho papeleo en la dirección de planeación de la matriz. Así que he estado algo ocupada». «¿Y mi sobrino? ¿Estás comiendo bien y cumpliendo con tus servicios sin problemas?». Iker no se atrevió a confesar la verdad, la forma humillante en que había sido aplastado. Él creía que su tía era simplemente una alta ejecutiva en una empresa cualquiera. Sabía que si ella,
quien lo había criado como a un hijo tras la muerte de sus padres, se enteraba, pasaría las noches llorando sin consuelo. Claro que sí. Mis superiores son unos ángeles. Me cuidan mucho. Y las instalaciones del cuartel están de lujo. Iker Arriaga. Ximena pronunció el nombre de su sobrino en voz baja. El tono cálido había desaparecido, reemplazado por una frialdad glacial. ¿Desde dónde me estás hablando? No estás junto a tu casillero, ¿verdad? No. ¿A qué te refieres? Ni se te ocurra ocultármelo. Ese ruido blanco de fondo. Esos pitidos son de un monitor de signos vitales. Estás en un hospital. Su verdadera identidad no era la de una simple oficinista. Ximena Montaño Soler era la primera mujer en la historia de las Fuerzas Armadas de México en alcanzar el rango de general de división y comandante de una región militar. Además, era una legendaria exagente del Cuerpo de Fuerzas Especiales que en su momento había sembrado el terror en territorio enemigo. Su instinto, capaz de captar la respiración ansiosa y temblorosa de su sobrino a través del teléfono y el inconfundible sonido de un hospital, nunca fallaba. Lo siento mucho, tía. Estaba trabajando de noche y por un descuido me caí de una estructura. Estoy en el hospital militar, pero es solo un golpe leve. Sanaré muy pronto. Repórtame, sin omitir nada. ¿Qué heridas tienes y dónde? De verdad. Es solo una fisura en el hueso. La próxima semana regreso al cuartel. No digas tonterías y espérame ahí. Voy para allá ahora mismo. Daré la vuelta. La llamada se cortó abruptamente. Ximena, de pie en su oficina de comandancia, apretó la mandíbula con tanta fuerza que sus músculos crujieron mientras miraba por el enorme ventanal. Caída por descuido propio. La voz temblorosa de su sobrino delataba un terror claramente adoctrinado por alguien más. No era la voz de alguien que había sufrido un simple accidente, sino el sollozo ahogado de un débil, aplastado por un abuso brutal y silenciado por el miedo. Ignorando el elegante uniforme de general colgado en una silla, tomó un abrigo de casimir gris oscuro de su armario y se lo echó sobre los hombros. «Mi general, ¿ordeno que preparen el vehículo oficial de inmediato?», preguntó su asistente. Entrando deprisa. Ximena negó con la cabeza. Tajante. No es necesario. Esto es una venganza personal. Dejen al chofer y el vehículo oficial. Conduciré mi propia camioneta. La imagen que reflejaba el elevador no era la de una general de 3 estrellas, sino la de una madre de familia común y corriente. Sin embargo, en sus ojos brillaba la misma sed de sangre de sus días como agente de operaciones especiales, la mirada de alguien capaz de aniquilar a un enemigo en un parpadeo. Se atrevieron a herir a mi sangre y pensaron que saldrían impunes. Apretando la llave del auto con furia, se dirigió al estacionamiento. Como una pantera negra acechando en la oscuridad de la noche, lista para desgarrar el cuello de su presa, emanaba un aura asesina. El aire pesado y característico del Hospital Central Militar oprimía los pasillos. El penetrante olor a alcohol desinfectante, el hedor a humedad de un edificio antiguo y un sutil rastro de sangre arañaban agudamente el olfato de Ximena. Con el rostro oculto bajo una gorra de béisbol negra y un cubrebocas, caminó por el pasillo del hospital en silencio, como una sombra. Se movía con la misma sigilosidad perfecta de un asesino infiltrándose en las profundidades del territorio enemigo, sin producir el más mínimo sonido al caminar. Los médicos y enfermeras militares que se cruzaban con ella sentían un escalofrío recorrerles la espalda ante la abrumadora amenaza que proyectaba. Solo atinaban a hacerse a un lado, sin atreverse a detenerla. Cuando su mano se posó sobre el pomo de la puerta de la habitación 502, se detuvo en seco. A través de la rendija, se filtraban voces cargadas de un desprecio y una burla nauseabundos. «Oye, Iker, pendejo, con el hombro destrozado, seguro te dan tu pensión por incapacidad. No, cuando te llegue la lana, no te olvides de darme la mitad. Güey». Al oír esa risa despreciable, Ximena apretó los puños con una furia animal. Contuvo el impulso de derribar la puerta y, con ojos fríos como el hielo, observó a través de la pequeña abertura. La escena en la habitación era simplemente atroz. Iker, con el hombro y el brazo derecho envueltos en un grueso vendaje y un inmovilizador, apenas podía mantenerse sentado y tenía la cabeza hundida. Frente a él, Ramiro Vargas, con la filipina del pijama hospitalario desabotonada, hurgaba en el casillero de Iker como si fuera su propia casa, burlándose de él. Ramiro estaba allí por unos simples rasguños, aprovechando la situación para tratar a Iker como su juguete personal. «Mi sargento. Esas son las vitaminas que me compró mi hermana», suplicó Iker con voz temblorosa. «Ah, sí, pues qué bien. Me las tomaré yo para tener más energía y darte una paliza mejor. Oye, tu vendaje está muy simple.
Deja que le ponga mi toque artístico. Ramiro sacó un marcador negro permanente y le quitó la tapa con los dientes. Cuando Iker intentó apartarse, Ramiro le dio una patada en el hombro sano y comenzó a dibujar un gran blanco en forma de X sobre el vendaje impecable. ¿Qué tal si te pego justo aquí para hacerte polvo el hueso? Va a estar bueno. Espéralo. Por favor, deténgase. Gruesas lágrimas rodaron por las pálidas mejillas de Iker, empapando las sábanas. Al presenciar esa escena desgarradora, el último hilo de razón en la mente de Ximena se rompió. El sobrino valiente que conocía había desaparecido. En su lugar, solo quedaba una presa aterrorizada, conteniendo la respiración ante su depredador. En lugar de abrir la puerta estrepitosamente, Ximena la deslizó sin hacer ruido y se infiltró en la habitación como una sombra. El repentino surgimiento de una figura oscura a sus espaldas hizo que Ramiro saltara del susto y cayera hacia atrás. ¡Ay, cabrón! ¡Qué susto! ¿Qué pedo? ¿Quién eres? ¿Un fantasma?, espetó Ramiro, mirándola con el ceño fruncido. Ximena, vestida con una chamarra de cuero, permanecía inmóvil. Ramiro la examinó de arriba abajo y soltó una risita burlona. Ah, una vendedora ambulante. ¿No sabe que aquí está prohibido vender? Señora, lárguese de aquí. Ignorándola por completo, Ramiro volvió a tomar el marcador. Ximena, como si se negara a dialogar con un insecto, caminó sin la menor vacilación hacia la cama de Iker. Iker. Al escuchar esa voz grave y metálica, Iker levantó la cabeza de un respingo. Tía, ¿qué haces aquí? Iker, temblando como una hoja por la extrema humillación y el miedo, intentó desesperadamente ocultar el garabato en su vendaje. No te muevas, se te puede desacomodar el hueso. Con un gesto infinitamente suave pero a la vez imposible de desobedecer, Ximena inmovilizó el brazo de su sobrino y grabó en su memoria el horrible dibujo negro. Luego, giró lentamente la cabeza y clavó su mirada en Ramiro. No era la mirada de una persona observando a otra. Era la gélida intención asesina de una francotiradora justo antes de acabar con la vida de su objetivo. ¿Ese garabato asqueroso lo hiciste tú? Ante la pregunta helada de Ximena, un escalofrío recorrió la espalda de Ramiro, pero rápidamente recuperó la compostura y, masticando chicle con arrogancia, adoptó una postura desafiante. Ah, ¿es usted la tía de Iker? Mucho gusto. Soy el sargento Ramiro Vargas, el que se asegura de que su vida en el cuartel sea fácil. ¿Un garabato? No, señora. Es un amuleto para que su hueso suelde más rápido. Es la camaradería de la nueva generación. ¿No cree? Ramiro soltó una risita despreciable. ¿Un amuleto? Así que al artículo 62 del Código de Justicia Militar, sobre abuso de autoridad, y al artículo 64, sobre insultos a superiores y subalternos, ¿a eso le llaman amuleto en tu unidad? La mención precisa y sin errores de la terminología legal hizo que el ceño de Ramiro se frunciera, mostrando una clara confusión. Señora, mida sus palabras. Es muy fácil arruinarle la vida a alguien. Oye, Iker, ¿recuerdas que me enseñaste una foto de tu hermana? Qué bonito sería que se enterara de que su hermano es un mentiroso y un chismoso, ¿verdad? Habla claro, te caíste tú solo por las escaleras. ¿O no, Ramiro? Astutamente. Usó a la hermana como rehén y miró a Iker con ferocidad. Los labios de Iker temblaron y su rostro se tornó pálido como el papel. Si yo me caí por accidente durante el entrenamiento, el sargento Vargas, de hecho, me ayudó, al ver a su sobrino confesar una mentira. Temblando como un álamo ante la simple mención de su hermana, la furia que hervía en el interior de Ximena finalmente alcanzó su punto de ebullición. En un instante, se acercó tanto al corpulento Ramiro que parecía que iba a asfixiarlo. ¿Te atreves a usar a su familia? Escuché tu llamada en el pasillo. Dijiste que tu padre es el coronel Arturo Vargas Cárdenas. No, cuando el nombre completo, el rango y la unidad salieron de su boca, Ramiro retrocedió visiblemente. ¿Y usted cómo sabe eso? Pues sí, mi papá es el coronel. ¿Y qué va a hacer al respecto, señora? Cualquier queja que ponga en la policía militar o en la secretaría. Mi papá se encarga de que desaparezca. Así que lárguese si no quiere tener problemas serios. Ramiro extendió la mano para empujar con fuerza el hombro de Ximena. Atreverse a ponerle una mano sucia encima a una agente legendaria a la que ni las estrellas del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano se atrevían a tratar a la ligera. De forma instintiva, Ximena atrapó la muñeca de Ramiro como una serpiente y se la retorció en una llave de sumisión. ¡Arr! Un sonido espantoso, como el de un hueso gritando, llenó la habitación mientras Ramiro caía de rodillas.
retorciéndose de dolor. ¿Qué modales tan finos tienes? ¿Quieres que te rompa la muñeca para que no puedas volver a levantar ni una cuchara en tu vida? La mirada de Ximena era un abismo oscuro, una profundidad que solo poseen aquellos que han arrebatado incontables vidas. Ramiro, sintiendo una amenaza mortal, retiró su mano temblorosa a toda prisa. Pero el miedo duró poco, la humillación y la ira tiñeron su rostro de un rojo intenso. «Pinche vieja loca, ¿se atreve a agredirme? Quédese ahí, ahora mismo le voy a llamar a mi papá». Con dedos temblorosos, presionó el número 1 de marcación rápida en su smartphone. «Papá, estoy en el hospital y una vieja loca intentó romperme el brazo. Ven rápido y métela al bote». Al otro lado de la línea, la voz furiosa de un hombre de mediana edad retumbó en la habitación. «¿Qué? ¿Quién es la pinche vieja que se atreve a tocar a mi hijo?» «Estoy aquí en la dirección del hospital, tomándome un café con el comandante de la zona. Bajo de inmediato, no la dejes escapar». Ramiro colgó bruscamente y, olvidando el dolor, gritó con una expresión de triunfo. «¿Escuchaste bien? El comandante de la zona militar está aquí también. Estás acabada. Ni tus huesos van a encontrar». Iker, con su brazo sano, se aferró llorando a la ropa de Ximena. «Tía, por favor, huye ahora que puedes. Esa gente es muy peligrosa. Para ellos una vida no vale nada. Yo me echaré toda la culpa. Pero por favor, vete». Sin embargo, a pesar de las súplicas de su sobrino, Ximena mantuvo una calma aterradora. Con una sonrisa relajada, arrastró una silla de acompañante al centro de la habitación. Se sentó y cruzó las piernas. «No te preocupes, Iker. Que venga el comandante de la zona solo facilita las cosas. Que vengan todos esos tipos importantes». Acarició suavemente la cabeza de su sobrino, que temblaba pálido de miedo, y dijo con firmeza: «Tienes que ser fuerte. Si esta basura rompe las reglas a su antojo para ejercer su poder, entonces nosotros simplemente pisotearemos y destruiremos por completo esas reglas insignificantes». Una tensión palpable, como la calma antes de la tormenta, se apoderó de la habitación. De repente, el silencio fue destrozado por el sonido pesado y autoritario de botas militares que resonaban desde el final del pasillo. «Abran paso, abran paso». ¡Bam! La vieja puerta de la habitación se abrió con tal violencia que pareció que las bisagras iban a saltar. Un hombre con un impecable uniforme de combate, cuya insignia de coronel brillaba, irrumpió con una expresión asesina, flanqueado por oficiales de la policía militar. Era Arturo Vargas Cárdenas, el coronel del regimiento, un hombre que ostentaba un poder casi absoluto dentro de la tercera división de infantería. Al entrar, sus ojos recorrieron la habitación como los de una hiena que ha olido sangre. Su mirada venenosa se fijó en Ximena, quien estaba sentada tranquilamente en el centro de la habitación. «Con que una pinche loca. Así que fuiste tú la que amenazó a mi adorado hijo», y le puso una mano encima. Arturo Vargas se acercó a Ximena con pasos amenazantes, como si fuera a morderla. Los corpulentos policías militares que lo seguían desenfundaron sus toletes PR-24 y bloquearon la salida. Ramiro, sintiéndose seguro, se escondió detrás de la ancha espalda de su padre, sacó su celular y comenzó a grabar la escena, riéndose entre dientes. «Papá, es esa señora. ¿Ves cómo sigue con la cabeza bien alta, sin tener ni idea de dónde está parada? Acaba con ella». El coronel se plantó frente a Ximena. Su aliento fétido y animal le llegaba a la cara mientras la miraba con arrogancia. Su rostro sin maquillaje y su vieja chamarra negra la hacían parecer, a sus ojos, una mujer insignificante de clase baja. «Parece que saliste de una pinche vecindad. Pero que te quede claro que hoy es el día de tu muerte. Si le tocaste un solo pelo a mi hijo, no saldrás viva de esta habitación». El grito estruendoso del coronel hizo vibrar el portazueros. Pero incluso en medio de esa atmósfera sofocante y amenazante, Ximena no movió ni una ceja. Al contrario, miró su reloj de pulsera y una sonrisa despectiva se dibujó en sus labios. «Basura, dices. Te convendría cuidar tus palabras. Esa insignia de coronel que brilla en tu hombro va a terminar en el suelo pisoteada esta misma noche». El rostro del coronel se congestionó, alternando entre el rojo y el púrpura. Que una simple civil, y para colmo frente a su hijo y sus subordinados, se burlara de él, un coronel, diciéndole que se preparara para ser destituido. Era la peor humillación que había sufrido en sus 30 años de carrera militar. Más que una herida a su orgullo, sentía que su dignidad y autoridad como oficial habían sido aplastadas como una colilla en la calle. «Esta pinche vieja está completamente loca. Oigan, policía militar, ¿están ciegos o qué?
Espósela de inmediato. Acúsela de obstrucción de funciones, desacato a la autoridad y violación de la ley antiterrorista en instalaciones militares. Enciérrenla en el calabozo subterráneo de la prisión militar. Arturo Vargas gritaba con las venas del cuello hinchadas. Los dos policías militares se acercaron con evidente vacilación. Aunque era una orden del coronel, la justificación legal para someter violentamente a una mujer civil, aparentemente desarmada y frágil, era demasiado débil. Sin embargo, no podían ignorar la orden del hombre más poderoso de la unidad. Señora, coopere por las buenas. Levántese tranquilamente si no quiere que esto se ponga feo. Uno de los policías, un hombre corpulento, extendió la mano para agarrar bruscamente el hombro de Ximena. Un sonido sordo y espeluznante resonó en la habitación. La mano de Ximena se movió como un rayo, torciendo la gruesa muñeca del policía en la dirección contraria. Era una técnica de sometimiento letal, perfecta y sin florituras, propia del combate real. ¡Arg! El policía soltó un grito animal y se desplomó en el suelo sin poder hacer nada. Esto no era una simple técnica de defensa personal aprendida en un gimnasio. Era el brutal arte de matar, grabado en su cuerpo durante sus años como una de las mejores agentes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, diseñado para neutralizar y eliminar al enemigo en un instante. Ximena, con una mirada más fría que una ventisca polar, observó al otro policía, que retrocedía asustado. ¿No les da vergüenza vestir ese uniforme sagrado? El poder que tienen, pagado con los impuestos del pueblo, se les dio para proteger a la nación y a su gente, no para ser los perros falderos de oficiales corruptos y abusivos. Los policías militares, aunque ella vestía de civil, quedaron completamente paralizados por el aura de muerte y el denso olor a sangre del campo de batalla que emanaba de Ximena. Arturo Vargas soltó una carcajada incrédula ante la increíble escena. ¡Ja! Esto es digno de verse. Ahora también agrede a la policía militar. Piensas llegar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Perfecto. Hoy, con mis propias manos, voy a destruir por completo tu miserable vida. Arturo Vargas se arremangó las mangas de su uniforme, resoplando, aunque tenía una barriga prominente por la edad. Su arrogancia, alimentada por ser cinturón negro en judo militar, lo impulsó a lanzarse como un oso para agarrar a Ximena por el cuello. Tía, no, por favor, quítese. Iker gritó como si escupiera sangre y se arrojó hacia adelante, olvidando el dolor de su hombro destrozado. Se arrastró por el suelo con su brazo sano y se aferró desesperadamente a la cintura del coronel. Mi coronel, yo tuve toda la culpa. Es un pecado mortal. Mi tía no sabe nada de esto. Por favor, perdónela. Yo asumiré toda la responsabilidad de por vida. Iker, postrado en el frío suelo del hospital, suplicaba desesperadamente mientras se aferraba a los cordones de las botas del coronel. Un dolor espantoso, como si sus huesos rotos se desalinearan, recorrió su cuerpo, pero prefería morir antes que ver a su tía, su única familia, convertida en una criminal y encarcelada. Sin embargo, Arturo Vargas miró a Iker, que lloraba aferrado a sus pantalones, con una expresión de absoluto asco, como si mirara basura. ¿No te quitas? ¿Cómo te atreves a tocarme con tus manos sucias? Suéltame. ¡Pum! Sin la menor piedad. El coronel pisoteó con su gruesa bota militar la zona del hombro fracturado de Iker. ¡Arg! Un grito desgarrador, como si su alma se partiera en dos, brotó de la boca de Iker. Iker. En el instante en que el grito desgarrador de su sobrino golpeó sus oídos, cualquier rastro de emoción humana se evaporó de los ojos de Ximena, y en su lugar, un abismo oscuro e insondable lo devoró todo. En lo más profundo de su mente, escuchó el sonido imaginario de un seguro, el último que controlaba su razón, saltando por los aires. Como un fantasma silencioso o una bestia que ha localizado a su presa, se deslizó en un instante hacia el pecho de Arturo Vargas. Miserable, eres peor que un animal. La mano de acero de Ximena se cerró, precisa e implacable, sobre el grueso cuello del coronel. En ese estado, se lanzó hacia adelante como una locomotora fuera de control, estampando el corpulento cuerpo de más de 100 kilos de Arturo Vargas contra el muro de concreto de la habitación. ¡Crack! Un estruendo ensordecedor sacudió toda la habitación, y los pies del pesado coronel se despegaron del suelo. Era una fuerza abrumadora y asombrosa, que trascendía los límites humanos e ignoraba por completo las diferencias de peso y género. Arturo Vargas no podía respirar. La presión que Ximena ejercía sobre su tráquea era la de una prensa hidráulica gigante, una fuerza destructiva y desesperante. Cof, cof. El aliento se le escapaba a bocanadas y su visión comenzó a desvanecerse en un blanco cegador.
¿Tú quién diablos eres? Sintiendo una amenaza mortal, las pupilas del coronel se dilataron y temblaron frenéticamente, como si un terremoto de grado 9 lo estuviera sacudiendo. La mirada de Ximena se había vuelto demoníaca en un instante. Era la mirada de un arma letal, la intención asesina absoluta de un segador que solo puede ser emitida por alguien que ha sobrevivido innumerables veces al caos del campo de batalla, donde la carne vuela y el olor a sangre es omnipresente. Te advertí que si tocabas un solo pelo de mi sobrino, te destrozaría esa mano para que no pudieras volver a usarla. ¿O es que tienes los oídos podridos? ¿Tienes espagueti en lugar de cerebro dentro de ese cráneo? Ximena acercó sus labios al oído del forcejeante coronel y susurró con una voz gélida que helaba hasta los huesos. Ramiro, que se reía engreído a espaldas de su padre, palideció y retrocedió aterrorizado. Los policías militares, ya desmoralizados, estaban paralizados por el aura demoníaca que ella emanaba, temblando sin poder hacer nada más que sostener sus toletes. Arturo Vargas, por primera vez en su medio siglo de vida, sintió un miedo tan abrumador y primario que su cuerpo se empapó de sudor frío. Sin embargo, su estúpida arrogancia, la de ser una de las figuras más poderosas del ejército, aún lo dominaba. Seguía confiando ciegamente en el enorme respaldo que tenía. Suéltame ahora mismo. ¿Sabes quién soy para atreverte a hacer esta locura? Soy el cuñado del general de brigada Joaquín de la Torre Montes. Toda esta zona militar, incluyendo este hospital, es prácticamente mi patio trasero. Arturo Vargas gritó con las venas del cuello hinchadas en un último intento desesperado, pero la mano de Ximena que lo sostenía por el cuello era como una montaña de granito. Inamovible. Ah, sí, pues entonces dile a tu cuñado, ese tan importante general de una estrella, que venga corriendo aquí ahora mismo. Dile que su cuñado está a punto de mearse en los pantalones, sometido por una simple mujer civil. Infórmale de manera vívida y detallada. Ximena soltó el cuello que sostenía con un gesto brusco, como si arrojara basura. Arturo Vargas perdió el equilibrio y cayó aparatosamente junto a un carrito de acero inoxidable, rodando por el suelo de manera patética. Su uniforme de combate, hecho a medida, quedó completamente arrugado, y el orgullo del altivo coronel fue enterrado bajo el subsuelo. Con una mirada venenosa como la de una cobra, Arturo Vargas observó a Ximena y, con manos temblorosas de ira y miedo, sacó su smartphone de última generación del bolsillo. Muy bien. Hoy sí que será el día de tu muerte. Cuando el general de la zona llegue en persona, será sentenciada a ejecución sumaria. Te atreviste a provocar un disturbio armado en una instalación militar sagrada. Golpeó la pantalla frenéticamente. Llamó al número de emergencia 1 y, justo cuando iba a activar el altavoz, se detuvo y se llevó el teléfono al oído. Mi general, soy Vargas. Ahora mismo, en el hospital militar, una loca, prácticamente una guerrillera de una unidad especial norcoreana, ha irrumpido e intenta asesinarme. Sí, los policías militares que enviaron fueron todos neutralizados. Está armada con un cuchillo. Tendrá que autorizar el uso de armas de fuego a la policía militar. Por favor, venga rápido. También tiene a mi hijo Ramiro de rehén con un cuchillo en el cuello. Inventó la existencia de un cuchillo y habló de guerrilleros para exagerar la situación al máximo, escupiendo un informe falso con la esperanza de salir del aprieto. Tras terminar la llamada apresuradamente, una sonrisa vil y repugnante se extendió por el rostro sudoroso de Arturo Vargas. ¿Oíste bien, perra loca? El general de la zona estaba en una partida de golf importante en el club cercano. Recibió el informe y viene para acá en el carrito de golf ahora mismo. Ahora sí que estás acabada. Ni el secretario de la Defensa en persona podría salvarte. Ramiro, al ver a su padre al teléfono, recuperó su arrogancia y comenzó a pavonearse. Señora, ¿neta está loca? Parece que hoy quiere que su vida termine. Si supiera cómo se pone mi tío, seguro se me haría en los pantalones. ¿No sabe que cuando llega un general de brigada, hasta el aire en este hospital se siente diferente? Y se atrevió a torcerme mi precioso dedo. Ja. Prepárese para ser arrastrada a la prisión militar y descuartizada. Ximena ignoró por completo las burlas y amenazas de ese par de parásitos, tratándolas como el ladrido de un perro callejero, y se acercó a su sobrino herido, Iker. Sacó con cuidado una gasa con alcohol de su bolsillo y limpió los labios partidos y la mejilla amoratada de su sobrino con un gesto familiar y suave. Puedes levantarte solo. Iker, por ahora, ve a la cama y acuéstate un poco. Lo siento, tía, por mi culpa. Ahora tú también estás metida en este lío tan horrible. Iker rompió a llorar como un niño, abrumado por la tristeza y la culpa. La noticia de que el mismísimo comandante de la zona
la máxima autoridad militar, venía en persona era para él, un simple soldado recién reclutado, el equivalente a una sentencia de muerte. Ximena apretó con su mano grande y firme el hombro sano de su sobrino. Basta ya. Un verdadero soldado no llora por sentirse agraviado o enojado. Lucha ferozmente contra la injusticia. Con cuidado. Ayudó a su sobrino tembloroso a acostarse en la cama para que descansara. Luego, sacó de su abrigo un viejo y pesado teléfono plegable de color negro y lo sopesó en su mano. A ver, esperemos tranquilamente. Veamos si ese general de pacotilla llega blandiendo su palo de golf o si al menos tiene un poco de decencia. Ximena colocó una silla en el lugar más visible del centro de la habitación, se sentó, cruzó las piernas y miró fijamente hacia la puerta de entrada. Su postura era la de un comandante supremo esperando un informe de misión, abrumadoramente arrogante y tan imponente como una montaña. Un silencio tenso, previo a una gran tormenta, se apoderó de la pequeña habitación. En un rincón, los Vargas, padre e hijo, se reían con malicia, imaginando la escena en la que Ximena se arrodillaría ante el general suplicando por su vida. Afuera, los policías militares, con un instinto animal, presentían una catástrofe inminente y caminaban nerviosos de un lado a otro. Solo Acker, cubierto con las sábanas hasta la cabeza, temblaba de puro terror. Ximena cerró los ojos lentamente. Un recuerdo gélido de sus días en misiones de paz en el extranjero, en el sangriento Medio Oriente, cruzó su mente. La vez que capturó al líder de un grupo insurgente que masacraba civiles inocentes y lo sometió a un interrogatorio infernal. No importaba el rango del oponente, si llevaba estrellas o lunas en el hombro, para ella, era simplemente un obstáculo que debía ser eliminado. La carne podrida debe ser extirpada sin piedad. La anestesia es un lujo. Que sea doloroso, hasta la médula. Una sonrisa cruel y afilada como una cuchilla se dibujó en los labios rojos de Ximena. ¿Cuánto tiempo transcurrió en esa sofocante confrontación? Pum, pum, pum. Finalmente, desde el final del pasillo, el estruendo de decenas de botas militares que hacían temblar el concreto del edificio, acompañado de un grito ensordecedor, rompió la quietud. Atención, el general comandante de la zona militar. Abran paso. El grito, lleno de autoridad, resonó por todo el hospital. Arturo Vargas, que estaba tirado en el suelo, se levantó de un salto, como si tuviera resortes, y se arregló el uniforme arrugado. Ramiro tragó saliva, tenso y expectante. Finalmente, había llegado la hora del juicio, el momento de que esa mujer loca recibiera su merecido. La puerta de la habitación 502 se abrió de golpe, tan violentamente que pareció que las bisagras iban a romperse. Entre una escolta de fuerzas especiales de la policía militar, completamente armados, un hombre de mediana edad con la insignia brillante de general de brigada entró a pasos nerviosos. Era el rey de la tercera división de infantería, el general Joaquín de la Torre Montes. Sin embargo, su rostro estaba más contorsionado por la molestia de haber sido interrumpido en su descanso personal que por la ira de que un subordinado hubiera sido atacado. Vestía de una manera ridícula, pantalones de golf de colores llamativos y, por encima, una filipina de combate arrugada y mal abrochada. En una mano, en lugar de un bastón de mando, sostenía un driver de golf de última generación que valía miles de dólares. Oye, Vargas, ¿cómo chingados manejas tu regimiento para que me arruines mi precioso fin de semana de esta manera? Estaba a punto de hacer un hoyo en uno en el hoyo 17. ¿Y me llamas con estupideces de guerrilleros? ¿Estás loco o qué? El general de la Torre, en cuanto entró, ignoró la situación y comenzó a regañar a su cuñado Arturo, blandiendo el palo de golf como si fuera a golpearlo. Para él, la interrupción de su partida de golf era, al parecer, el problema más importante del universo, mucho más que el informe de un ataque brutal y una toma de rehenes. Con su permiso, mi general, de verdad, no tengo cara para verlo. Pero esa mujer loca que está ahí no es cualquier cosa. Irrumpió de la nada, intentó matarme y amenazó a mi pobre Ramiro con un cuchillo en el cuello. No sé si ese es miembro de las fuerzas especiales o una espía norcoreana. Los policías militares que llegaron fueron todos neutralizados. Está armada con un cuchillo. Tendrá que autorizar el uso de armas de fuego. Por favor, venga rápido. También tiene a mi hijo Ramiro de rehén con un cuchillo en el cuello. Arturo Vargas repitió la mentira del cuchillo y los guerrilleros, exagerando la situación para salir del aprieto. Al oír eso, el ceño del general de la Torre se frunció ferozmente. ¿Qué? Se atrevió a ponerle una mano encima al comandante de mi regimiento, que además es mi cuñado. ¿Qué agallas tiene esa vieja? La mirada asesina y arrogante del general de la Torre finalmente recorrió el interior de la habitación.
Sus ojos se posaron en Ximena, que estaba en el centro, sentada con las piernas cruzadas y hojeando una revista militar como si estuviera en la sala de su casa. A diferencia del terrible informe falso de Arturo Vargas sobre una toma de rehenes, la escena era pacífica, sin rastro alguno de un cuchillo. Ximena ni siquiera se inmutó al verlo con el palo de golf, simplemente le dedicó una mirada seca, como si viera a un insecto. Joaquín de la Torre soltó una carcajada incrédula. Ja, Miren a esta mujer. ¿una guerrillera tomando rehenes? Y está sentadita tan tranquila. Soy el general de brigada. Comandante de la zona. Joaquín de la Torre arrojó un encendedor de oro que sostenía al suelo y gritó a pleno pulmón. Ximena cerró la revista y, muy lentamente, abrió la boca. El protocolo y el respeto se le rinden a un soldado, no a un pinche mafioso que viene blandiendo un palo de golf y creyendo los informes falsos de sus subordinados. Su réplica helada congeló el aire de la habitación. Llamar mafioso a un general en servicio activo. En su propia cara, Arturo Vargas se puso pálido. Y Ramiro, pensando que su tía acababa de firmar su sentencia de muerte, no podía cerrar la boca. Mafioso, esta vieja realmente perdió el juicio. Comandante de la policía militar. Sáquenme a este espía de aquí. Si se resiste, autorizo el uso de armas de fuego. Pueden ejecutarla sumariamente. Joaquín de la Torre, habiendo perdido por completo la razón, gritaba como un loco. Los policías militares quitaron el seguro de sus armas y se acercaron amenazadoramente a Ximena. Ella chasqueó la lengua con fastidio y se levantó. La ley es el general. Qué delirio tan peligroso el tuyo, creyendo las mentiras de estos payasos. Cuando llevó la mano al bolsillo interior de su abrigo, los policías militares se sobresaltaron y le apuntaron. Manos arriba. Si saca un arma. Disparamos. En medio de la tensión, Iker se incorporó como pudo y gritó. Tía, cuidado. Pero lo que salió de la mano de Ximena no fue un cuchillo, sino una vieja cartera de piel. Les encantan los rangos, ¿verdad? Si tienen ojos. Lean esto con atención. Ximena abrió la cartera de golpe y se la plantó en la cara a Joaquín de la Torre. Bajo la pálida luz fluorescente, su cédula de identidad militar brilló. Joaquín de la Torre la miró de reojo con una sonrisa burlona. ¿Qué es esto? ¿La esposa del director del CISEN o de la Guardia Nacional? Su boca, que soltaba burlas, se quedó abierta de par en par. Sus pupilas temblaron violentamente, como si un terremoto la sacudiera. Las letras grabadas junto a la foto de la mujer y las 3 brillantes estrellas plateadas quemaron sus neuronas. Ejército Mexicano. Gral. De División DM. Ximena Montaño Soler. Joaquín de la Torre no podía creer lo que veía. Su superior jerárquica directa, la legendaria dama de hierro de la que tanto se hablaba, ¿era esta mujer? Los labios del general temblaron, y sus piernas, perdiendo fuerza, casi lo hacen caer. Ximena guardó su cartera y se quitó el abrigo. Debajo, vestía una sencilla camisa de cuello alto negra, pero detrás de ella parecía surgir el aura imponente de una general de división. Su mirada había cambiado por completo. La tía preocupada por su sobrino había desaparecido, y en su lugar se erigía la fría comandante de campo que lideraba a miles de soldados. General de brigada Joaquín de la Torre. Coronel Arturo Vargas. Su voz, afilada como una cuchilla, cortó el aire de la habitación. ¿No van a identificarse ante su superior? ¿O es que tienen los ojos podridos? Ante el grito estruendoso, Joaquín de la Torre y Arturo Vargas se quedaron paralizados, como si hubieran recibido una descarga eléctrica. El reflejo condicionado de un militar, grabado a fuego durante décadas, hizo que sus cuerpos reaccionaran antes que sus mentes. A la orden, mi general. A la orden, mi general. Ambos saludaron temblando como álamos, pero el miedo extremo hacía que sus dedos vacilaran en el aire. Ramiro, sin entender nada, gritó asustado. Papá. Tío. ¿Por qué le hacen caso a esa señora? Cállate. Pendejo. Ponte de rodillas. Arturo Vargas le dio un manotazo en la nuca a su hijo y lo tiró al suelo. Ximena se acercó a Joaquín de la Torre, pateó el palo de golf que sostenía y dijo con frialdad. Abandonar su puesto en horas de servicio para jugar al golf, creer un informe falso sobre guerrilleros y autorizar el uso de armas de fuego contra un civil. Vaya comandante ejemplar que tenemos aquí. Cometí un pecado mortal. Mi general. Le juro que no tenía idea de. Joaquín de la Torre, bañado en sudor frío, intentó excusarse, pero Ximena lo cortó en seco. Así que si no lo sabías, ¿está bien matar a tiros a un civil inocente?
Es una vergüenza que basura como tú lleve estrellas en este ejército. Prepárate para quitarte el uniforme. La mirada gélida de Ximena se dirigió a Ramiro. ¡Qué educación tan maravillosa! Has criado a un monstruo que pisotea a sus compañeros usando el rango de su padre como arma. Mi general, por favor, a mi hijo no. Yo asumiré toda la responsabilidad, suplicó Arturo, golpeándose el pecho. Ximena soltó una carcajada. Piedad. Ahora, cuando mi sobrino suplicaba por su vida con lágrimas de sangre. Lo pisoteaste. Te lo devolveré con la misma moneda. Llamó al comandante de la policía militar. Presente, general. Arreste de inmediato a Joaquín de la Torre, Arturo Vargas y Ramiro Vargas. Los cargos son, lesiones calificadas, abuso de autoridad, tentativa de homicidio, insubordinación y falso testimonio. Yo soy testigo presencial. Así que redacte la orden de aprehensión sin omitir un solo detalle. A la orden, mi general. Los policías militares irrumpieron y sometieron a Joaquín y Arturo. Esto no es válido. No saben quién soy, gritó Joaquín de la Torre mientras era arrastrado. Ramiro se orinó encima y fue sacado a rastra. Los gritos de los tres hombres se desvanecieron, y el silencio se apoderó de la habitación. Ximena se acercó a la cama y miró a Iker, que estaba paralizado. Iker, al ver el hombro de su tía, recordó una vieja foto de su madre fallecida con su uniforme militar. Tía, tú eras militar. ¿Como mi mamá? Ante su voz temblorosa, Ximena se quitó la máscara de bruja de hielo y le sonrió con calidez. Perdóname por no decírtelo antes. Tuviste mucho miedo, ¿verdad? Lo abrazó con fuerza y le susurró, ya nadie volverá a tocarte ni un pelo. Iker, te lo prometo, por mis 3 estrellas. Mientras abrazaba a su sobrino sollozante, la mirada de Ximena se dirigió hacia el cuartel general a través de la ventana. Con esta oportunidad, se juró a sí misma que quemaría hasta la raíz el podrido cártel de corrupción dentro del ejército. Al día siguiente, el cuartel general de la tercera región militar estaba sumido en una calma fría, como la que precede a una tormenta. La noticia del arresto masivo de altos mandos, incluido un general de zona, se había extendido por todo el ejército en una sola noche. Frente al espejo de su oficina, Ximena se ajustó el cuello de su uniforme. Ya no era la tía común y corriente del hospital, sino la legendaria comandante de campo que, en sus días en las fuerzas especiales, era conocida como el fantasma de la selva lacandona por la forma en que barría las líneas enemigas. Sacó del cajón la vieja placa de identificación militar de su hermana y se preparó para la verdadera guerra. Adelante. Un ayudante entró, pálido como el papel. Mi general, la situación es grave. Estamos recibiendo una lluvia de llamadas de presión de la Consejería Jurídica de la Sedena. Parece que de la Torre ya movió sus influencias. Pensó, que pasen los asesores. El asesor jurídico y el comandante de la policía militar entraron. Reporte, mi general. Joaquín de la Torre y Arturo Vargas niegan todos los cargos y se rehúsan a declarar. De la Torre, en particular, argumenta que una orden de arresto emitida por un superior vestido de civil es inválida y amenaza con presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ximena golpeó el escritorio con su bastón de mando. ¿Derechos humanos? Un agresor que trata la vida humana como si fuera de una mosca. ¿Ahora habla de derechos humanos? Hasta los perros se reirían. Además, se ha detectado que están intentando sobornar a las víctimas para que el caso del sargento Ramiro Vargas se archive como un accidente de entrenamiento. El mayor problema es Cumbre y Asociados, el gran bufete de abogados que contrató de la Torre. Detrás de ellos hay un político de alto nivel de la Comisión de Defensa Nacional, y existe un riesgo real de que el caso sea transferido a la Fiscalía General de Justicia Militar y termine en nada, añadió el asesor jurídico, secándose el sudor frío. Ximena se recostó en su silla y soltó una risa seca, tal como esperaba. De la Torre no era un simple militar corrupto, sino una pieza clave del cártel Amanecer Dorado, una organización secreta dentro del ejército. Arrojó una pila de documentos sobre el escritorio. Para encubrir su propia porquería, arrastran hasta a los políticos. ¿Un tobillo destrozado es un accidente de entrenamiento? ¿La insubordinación es legítima defensa? Ni en las peores novelas. Se levantó lentamente y clavó la mirada en el comandante de la policía militar. Así que les encanta hablar de leyes y reglamentos, ¿eh? Perfecto. Les separaremos la carne de los huesos, justo como a ellos les gusta, apegados a la ley. Comandante, ¿aún no han podido asegurar la habitación de Ramiro Vargas? El equipo legal del coronel Vargas lo está impidiendo. Señor, argumentan violación de derechos humanos y están bloqueando el acceso.
Las órdenes de cateo siguen siendo rechazadas. Al diablo con los derechos humanos. Solicite de nuevo una orden de cateo y registro de inmediato. La justificación es, riesgo evidente de destrucción de pruebas y fuga. Yo misma me encargaré de torcerle el brazo al juez militar en jefe para conseguirla. Avance con todo. Mi rango está en juego. Ximena dio la orden con una voz gélida. Adicionalmente, a partir de este momento, se inicia una inspección especial de alta intensidad en todas las unidades bajo el mando de la Tercera División. Requiero todos los registros de servicio, informes de accidentes y hasta las cartas anónimas del buzón de quejas desde que De la Torre asumió el mando. Quiero que rastreen hasta la última mota de polvo. Al primer oficial que intente destruir u ocultar un solo documento, le arrancaré el uniforme en el acto. Ante esa aterradora declaración de guerra, con la que prometía arrancar de raíz toda la podredumbre de la división, los asesores salieron corriendo, sintiendo un escalofrío en la espalda. Mirando las escarpadas montañas de la Sierra Madre Oriental a través de la ventana, Ximena pensó para sí misma, aguanta un poco más, Iker. Tu tía va a limpiar este maldito basurero hasta dejarlo reluciente. Mientras tanto, en una celda de la prisión militar, Joaquín de la Torre, vestido con el uniforme de recluso, caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas con nerviosismo. Aunque su aspecto era deplorable, sus ojos aún brillaban con la malicia de una serpiente. Desde la celda contigua, su cuñado Arturo Vargas susurró con urgencia. Mi general, ¿está seguro de que podremos salir de esta? Esa loca de la comandante Montaño no es cualquier cosa. Joaquín de la Torre soltó una risita burlona. No seas idiota, no te asustes. Por mucho que esa perra haya destacado en las fuerzas especiales, la cúpula militar es, al final, un juego político. ¿Crees que no he untado la mano del director de personal de la Sedena? Pronto llegarán los mejores abogados de Cumbre y asociados. Si hacemos un escándalo mediático diciendo que la comandante encerró a un general por un rencor personal, será ella la que termine destituida. Estaba convencido de que la cúpula militar intentaría tapar a toda costa el escándalo sin precedentes de un general de división arrestando a un general de brigada. Asegúrate de que ese mocoso de Ramiro mantenga la boca cerrada. Ya sobornamos a los demás soldados del pelotón. Así que esto se cerrará por falta de pruebas. Si no fuera por ese huérfano de Iker, nada de esto habría pasado. Ximena es su tía. Pero si le ofrecemos unos 10 millones de pesos como compensación, ¿no cree que el dinero la hará ceder?, dijo Arturo con una sonrisa vil. ¡Qué estupidez! Esto ya no es un problema de dinero. Es una lucha de poder y orgullo. Tú solo cállate y espera. Mañana por la mañana, la tortilla se habrá volteado por completo. Pero las arrogantes esperanzas de Joaquín de la Torre ya se estaban haciendo añicos. Ximena no era como los generales corruptos comunes que se doblegaban ante los acuerdos políticos. Era una depredadora alfa que, una vez que atrapaba a su presa, no la soltaba hasta haberla aniquilado por completo. A las 2 de la tarde, en la sala de visitas de la prisión militar, el abogado principal de Cumbre y Asociados, un ex juez militar, se reunió con De la Torre, con el rostro serio. Mi general, se le ve muy mal. Abogado, ¿por qué tardó tanto? Sáqueme de este infierno. No estoy para estar sentado aquí con este uniforme de recluso. El abogado sacó una tableta y, mirando a su alrededor, susurró con gravedad. La situación está completamente fuera de nuestro control. La comandante Montaño tiene a toda la línea jurídica militar en su puño y está haciendo un verdadero festín. Se emitió una orden de cateo y las fuerzas especiales de la policía militar no solo registraron el casillero del sargento Vargas, sino que también confiscaron sus datos personales en la nube. Están locos. Se atreven a husmear en la vida privada del sobrino de un general. Incluso la Consejería Jurídica de la Sedena se ha acobardado ante la furia de la comandante Montaño. El abogado tragó saliva y le dio la peor noticia. La opinión pública en Internet está descontrolada. Se filtró un video de las cámaras de seguridad del hospital donde usted aparece blandiendo el palo de golf, y el hashtag General Aggressor es tendencia número 1 en las noticias. Incluso el diputado de la Comisión de Defensa está considerando abandonarlo. El rostro de Joaquín de la Torre se puso pálido como el de un cadáver. Entonces, ¿qué diablos hago? Le pago una fortuna. Encuentre una solución. Por eso mismo, mi consejo es que corte lazos drásticamente. Cúlpelo todo al sargento Vargas por el accidente de entrenamiento y al coronel Vargas por la falta de supervisión. Si traza una línea y se deslinda, usted, mi general, podría ser el único en salvarse. Si intenta protegerlos a todos, se hundirán juntos.
La sugerencia de sacrificar a su propio cuñado y sobrino hizo que las pupilas de Joaquín de la Torre temblaran. Pero era mejor que perder sus estrellas y pudrirse en la cárcel. Justo cuando se mordía el labio y preguntaba por el plan de acción, la pesada puerta de acero se abrió de golpe y Ximena irrumpió en la sala como una tormenta, flanqueada por policías militares fuertemente armados. El aura asesina que emanaba de ella, vestida con su uniforme de combate, asfixiaba el ambiente. Creí que estaban teniendo una conmovedora reunión familiar. Pero resulta que solo estaban planeando cómo apuñalar por la espalda a su cuñado y sobrino para salvar el pellejo. Ximena pateó una silla. Se sentó y se rió con frialdad. El abogado se levantó de un salto, pálido como un fantasma. Mi general, este es un espacio de reunión con un abogado, protegido por la Constitución. La responsabilidad legal por esta intrusión. ¿Responsabilidad legal? Ximena lo interrumpió con una risa gélida. ¡Qué curioso! El hombre que pregonaba la imparcialidad cuando era juez militar ahora se dedica a limpiar la mierda de los corruptos y a fabricar coartadas. Veo que le pagan bien por usar sus conocimientos legales como escudo. Empujó al abogado como si fuera un insecto y arrojó una gruesa carpeta sobre la mesa, frente a Joaquín de la Torre. El estruendo hizo que el general se encogiera. General de la Torre, ese contacto tan confiable que tenías, el director de personal de la Sedena, ya está en una sala de interrogatorios, llorando y culpándote de todo. Se le confiscó un disco duro con los registros de los fondos desviados a través de empresas fantasma en el extranjero y las rutas de lavado de criptomonedas. Las pupilas de Joaquín de la Torre temblaron como hojas de álamo y el sudor frío le perló la frente. Ximena se inclinó hacia su cuello y susurró como una serpiente. Solo tienes dos opciones. Ser completamente destruido intentando usar a tu cuñado y sobrino como carnada y pudrirte en una prisión militar, o rascar lo poco que te queda de conciencia, confesarlo todo y aspirar a una mínima clemencia. Ah, pero qué tonta. ¿Cómo podría esperar que un parásito que se ha pasado la vida chupando la sangre de sus subordinados tenga conciencia? Sin esperar respuesta, Ximena salió de la sala de visitas, haciendo resonar sus botas de combate. Joaquín de la Torre se deslizó de la silla y cayó al suelo, y el abogado, sin poder respirar, se desplomó contra la pared. La purga implacable de Ximena no se detuvo. Para extirpar por completo el tejido podrido, apuntó sin demora a su siguiente objetivo. A las 3:15 de la madrugada del día siguiente, el vehículo de mando de la comandante de la región militar irrumpió frenando bruscamente en el cuartel del regimiento del coronel Vargas, envuelto en una oscuridad impenetrable. Las sirenas y las luces hicieron que la base se sumiera en el caos. Las alarmas sonaron y la explanada se convirtió en un manicomio de oficiales que salían corriendo, algunos incluso con las botas mal puestas. A la orden, mi general. ¿A qué se debe esta visita tan repentina? El segundo al mando del regimiento, el brazo derecho de Vargas, corrió a saludarla, con gruesas gotas de sudor ya cayendo por su frente. Omite el informe protocolario. A partir de ahora, yo misma supervisaré la inspección de los dormitorios de la tropa. Ximena apartó con el hombro al oficial que le bloqueaba el paso y se dirigió sin demora hacia los dormitorios del tercer batallón. Los soldados de guardia en el pasillo se quedaron paralizados, pálidos como si hubieran visto a la mismísima muerte. Al abrir la puerta del dormitorio de una patada, un olor a perfume caro, totalmente fuera de lugar, se mezcló con el olor corporal de los hombres. Nadie se levante, permanezcan con los ojos cerrados. Tras calmar a los soldados asustados, Ximena encendió una linterna y recorrió el interior. Entre los casilleros de metal, en un rincón, un enorme y moderno locker, que desentonaba con el resto, llamó su atención. En la placa plateada se leía el nombre, Sargento Segundo Ramiro Vargas. Ximena pateó la puerta del casillero y la abrió. El interior era, literalmente, una sala VIP. Había desde sets de cosméticos de lujo y una tableta de última generación aún en su empaque, hasta una botella de tequila extra añejo medio vacía. Teniente coronel. Presente. Teniente coronel Pedro Curi. ¿Esto es un dormitorio del ejército mexicano o el privado de un table dance? Un simple sargento bebe tequila y usa aparatos electrónicos personales dentro del cuartel. ¿Y me vas a decir que no lo sabías? Curi, temblando, balbuceó una excusa. Es que el padre del sargento Vargas es el coronel del regimiento, así que era difícil controlarlo. No es que fuera difícil, es que te convertiste en el perro faldero del poder y trataste a un soldado como si fuera tu patrón. Entréguelo a la policía militar por abandono de funciones y encubrimiento de faltas a la disciplina. Confisquen todo lo del casillero y clasifíquenlo como prueba número 1 para la investigación especial. Al grito de Ximena,
Los policías militares armados que esperaban irrumpieron y comenzaron a meter los lujosos artículos de Ramiro en bolsas de evidencia. En medio del silencio sofocante, un soldado delgado y pálido en un rincón de la litera levantó la mano con timidez. Era el soldado de primera, Kim Il-byeom, vamos a darle un nombre, Soldado Pérez. Al verlo, el teniente coronel Curry corrió hacia él y gritó con las venas del cuello hinchadas. Oye, pendejo, Pérez, ¿estás loco? Baja la mano y ponte a hacer lagartijas ahora mismo. Cállate tú. El que va a bajar la mano eres tú, replicó Ximena con voz gélida, apartando bruscamente a Curry. Si vuelves a gritarle a uno de mis hombres, te arranco esas insignias y te meto al calabozo yo misma. Ante la advertencia, cargada de una fría intención asesina, Curry retrocedió sin aliento. Ximena se agachó y tomó con calidez las manos temblorosas del soldado Pérez. No te preocupes. Te protegeré aunque tenga que demoler esta base. Solo di la verdad. El soldado Pérez rompió a llorar y buscó desesperadamente bajo su colchón. Ese libro de contabilidad secreto que el sargento Vargas me obligaba a esconder cada vez que había una inspección. Cuando la policía militar abrió el libro amarillento, se reveló un registro de atrocidades nauseabundas. Soldado Pérez. Tributo semanal de alimentos de la tienda del cuartel. 10 golpes con bota de seguridad por llegar tarde. Cabo Sánchez. Despojado a la fuerza de su permiso de descanso ganado en el entrenamiento. Soldado López, extorsionado con 20,000 pesos en vales de la empresa de su padre. Esto no era simple abuso. Era el crimen de una mafia que usaba el rango y las influencias del padre como escudo para devorar hasta el alma de sus compañeros. La mandíbula de Ximena se tensó y una vena de ira se marcó en su sien. ¿Todas estas porquerías las ordenó directamente Ramiro Vargas? Sí, mi general. Si nos negábamos. Nos amenazaba con usar las influencias de su padre, el coronel, para que nos pudriéramos en la prisión militar. Para nosotros, eso era una sentencia de muerte. El grito desesperado del soldado Pérez fue la chispa que encendió la pradera. Los soldados, que habían permanecido en silencio bajo la opresión, comenzaron a levantarse uno por uno y a testificar como si escupieran sangre. Mi general. Debajo de mi colchón también hay una cuenta bancaria a nombre de un tercero que Vargas usaba para lavar el dinero que ganaba en apuestas deportivas ilegales. Teníamos que cooperar entre todos para pagarle el hotel a Vargas cuando salía de permiso. El dormitorio se convirtió en un instante en un tribunal de lágrimas y reclamos. Con el escudo absoluto de la comandante de la región, los soldados comenzaron a relatar, sin omitir un solo detalle, todas las atrocidades de Ramiro y los oficiales corruptos. Las verdades que salieron de sus bocas eran terribles. Desde el coronel malversando las primas de riesgo de los soldados para pagar sus cuentas en bares, hasta la extorsión del miserable salario de los reclutas para financiar la fiesta de ascenso del general de la zona. Ximena, con los brazos cruzados, observaba el rostro infernal de la vida en el cuartel. En su interior, un volcán de ira amenazaba con hacer erupción, pero su expresión era tan fría como la estepa siberiana. Comandante de la policía militar. Grabe y documente todos los testimonios. Cada una de estas palabras será la soga que arrastrará a estas bestias al patíbulo. Aprovechando el caos. El teniente coronel Curry sacó su celular y retrocedió como una rata hacia la puerta trasera. Alto ahí, teniente coronel. La voz de Ximena, afilada como un punzón de hielo, le atravesó la espalda. ¿Intentando pedir ayuda a tus superiores? Lamento informarte que hoy no te moverás ni un centímetro sin mi permiso. Mi general, yo solo soy un oficial subalterno que cumple órdenes. Obedecer órdenes criminales no es de soldados, sino de matones. Tú, que te aprovechaste de un poder ilegítimo para chupar la sangre de soldados inocentes. También eres un culpable y no serás perdonado. Ante el grito de Ximena, las piernas del teniente coronel cedieron y cayó al suelo. Al amanecer, la explanada estaba llena con toda la unidad formada en un enorme contingente. Sobre el estrado, bajo la brillante estrella de la mañana, se encontraba la general de división Ximena Montaño Soler. Tomó el micrófono y miró a los ojos asustados de sus soldados heridos, como si los acariciara uno por uno. Soy Ximena Montaño, comandante de la tercera región militar. Su voz resonó en el aire frío del amanecer. A partir de este momento, todos los abusos y vejaciones en esta podrida unidad quedan erradicados para siempre. Declaro que los vampiros que se han alimentado de su sudor y sangre serán arrestados e investigados, sin importar el rango que ostenten. Tras dominar a la multitud, Ximena habló con la voz cálida de una madre. Esta purga no es, de ninguna manera, una venganza personal por mi sobrino. Es porque cada uno de ustedes,
que sacrifica su juventud por la patria. Es un hijo valioso que México debe proteger con su vida. Entre los soldados, que habían permanecido en un silencio sepulcral, se extendió una ola de lágrimas contenidas y murmullos. Que una general de división confesara sus propias heridas y defendiera los derechos de sus soldados era un hecho sin precedentes en la historia de las Fuerzas Armadas. Lo juro por las 3 estrellas en mi hombro. Nunca más un soldado será sacrificado injustamente en esta tierra. Ustedes son el escudo orgulloso de la nación, no el material de desecho de oficiales corruptos. Eso es todo. En el momento en que Ximena terminó su saludo y bajó del estrado, el aplauso tembloroso de alguien rompió el silencio de la explanada. Esa pequeña chispa se convirtió en un clamor ensordecedor de miles de hombres que se elevó hasta el cielo. ¡Viva la General Montaño! ¡Viva! Dejando atrás los vítores llenos de lágrimas, Ximena apretó los labios y el puño hacia los enemigos restantes. El primer acto de la tormenta había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Cortar la cola de los mandos inferiores no serviría de nada si no se atacaba la cabeza del mal, anidada en lo más profundo del cuartel general. Había que destruir la raíz del problema, el general de brigada Joaquín de la Torre y la mano negra invisible que lo protegía. En el pesado silencio del vehículo oficial, Ximena dio una orden tajante a su ayudante. Cambio de destino. Nos vamos al cuartel general de la Sedena, en la Ciudad de México. Para cazar al tigre, hay que entrar en su guarida. Este caso había dejado de ser un simple incidente de agresión en una unidad subordinada para convertirse en el ojo de un huracán que sacudiría el mapa de poder de todo el ejército. El aire matutino en el campo militar número 1, el corazón de las Fuerzas Armadas mexicanas, era sofocantemente pesado, como la calma antes de una tormenta. La cuchilla implacable de la general Ximena Montaño Soler apuntaba directamente al corazón de la cúpula militar. Cuando su vehículo se detuvo en la entrada del edificio principal de la Sedena, los oficiales de protocolo, con rostros tensos, la saludaron con rigidez. Mi general. El general de división Fausto Beltrán Corona, director general de personal, la espera en su oficina. Ximena asintió brevemente y cruzó el pasillo con paso firme. El eco de sus botas de combate sobre el mármol creaba un silencio ominoso. Su instinto le advertía que el general Beltrán, conocido como el titiritero del ejército, no sería un aliado. Al abrirse la pesada puerta de la oficina, Fausto Beltrán, el líder oculto del cártel Amanecer Dorado y el principal respaldo de Joaquín de la Torre, estaba cómodamente sentado en un sofá, saboreando una taza de té. Me mandó llamar. ¿Mi general? Ximena saludó con formalidad y se sentó frente a él. Beltrán, con una sonrisa serpentina, le ofreció una taza. Ah, mi querida general Montaño, qué día tan duro has tenido. Este es un té de especialidad de Chiapas, de gran aroma. Toma una taza. No tengo tiempo para tomar té. Si me llamó por el arresto del general de la Torre, vayamos al grano. La franqueza de Ximena hizo que la sonrisa de Beltrán se congelara. Dejó la taza sobre la mesa con un ruido seco, revelando sus colmillos. General Montaño, ¿tan poco sentido político tienes? Arrestar públicamente a un general de 2 estrellas y poner de cabeza a toda una zona militar. ¿Sabes cómo nos llaman los medios y los políticos ahora? Ejército de quinta. Un circo de payasos. Prefiero que se rían de nosotros a albergar un tumor maligno. Encubrir a los nuestros cuando cometen un crimen es lo que verdaderamente arrastra el honor del uniforme por el lodo. Sigues igual de respondona. Escúchame bien. Ese tipo, de la Torre, tiene conexiones mucho más profundas de lo que crees en la Comisión de Defensa del Congreso. Enterremos esto discretamente, cortando por lo sano. A cambio, no solo garantizo una compensación generosa para tu sobrino, sino que yo mismo me encargo de que tu ascenso a general de división con 4 estrellas esté asegurado. ¿Qué me dices? Era el mismo libreto de siempre, la amenaza velada, ofreciendo la manzana envenenada de un ascenso para proteger a sus secuaces corruptos. Ximena soltó una risa fría como el hielo. ¿Cree que un ascenso a la cúspide puede tapar el diagnóstico de 8 semanas de mi sobrino con los huesos rotos y el infierno de extorsión y violencia que sufrieron los soldados de la 3ª división? Mi general, no vine aquí para negociar chanchullos. Si usted no está profundamente implicado en este cártel nauseabundo, le sugiero que se retire ahora. La cuchilla de mi purga no tendrá piedad, sin importar cuántas estrellas tenga el objetivo en el hombro. La provocación hizo que el rostro de Beltrán se encendiera de ira. ¿Cómo te atreves, pinche novata, a amenazarme en mi propia cara? ¿Crees que esas 3 estrellas tuyas son eternas? Con un solo plumazo, puedo hacer que te den de baja y te retiren con deshonor. No es una amenaza.
Es un último consejo para un superior. Y recuerde esto, las estrellas en mi hombro no me las puso usted. Me las puso el pueblo de México. Compórtese a la altura de su rango. Dicho esto, Ximena se levantó bruscamente. A sus espaldas, Beltrán golpeó el escritorio y la insultó, pero ella salió de la oficina sin siquiera dignarse a sonreír. Sin embargo, la verdadera tormenta se acercaba por la espalda. Apenas había salido del edificio principal y subido a su vehículo oficial, cuando su ayudante, con el rostro ceniciento, le entregó una tableta. Mi general. Acaba de publicarse un artículo increíble en los principales portales de noticias. En la pantalla, un titular sensacionalista, cargado de malicia, brillaba. Exclusiva escándalo. La tía consentidora general Montaño y su amor equivocado. Usando la lesión de su sobrino como excusa. Agrede y detiene ilegalmente a comandantes subordinados. El contenido del artículo era una novela barata, completamente distorsionada. Relataba cómo una Ximena fuera de control había irrumpido en el hospital, golpeado brutalmente a inocentes comandantes y abusado de su poder para detenerlos ilegalmente. El verdadero origen del incidente, las sádicas y atroces agresiones del sargento Ramiro Vargas y el cártel de corrupción de la unidad, no se mencionaba ni una sola vez. Al final del artículo, una captura de pantalla del video de seguridad del hospital, editada maliciosamente para mostrar a Ximena agarrando al coronel Vargas por el cuello, completaba el cuadro. En la foto, parecía una tirana con problemas de control de ira. Para el público desconocedor de los hechos, la imagen era la del típico abuso de poder de un militar corrupto. La sección de comentarios se convirtió en una cacería de brujas. Le dan 3 estrellas a una mujer y no puede controlar sus emociones. Usa el ejército como si fuera su club privado. La ley militar es un adorno. Agrede a un general porque lastimaron a su sobrino. Los ojos de Ximena se enfriaron hasta volverse un abismo profundo. Era una guerra sucia. Una conspiración entre el bufete de abogados y las influencias de Beltrán. Una táctica repugnante para incitar la ira del público. Someterla a un juicio mediático y destruir la legitimidad de su investigación. ¡Qué jugada tan sucia! Pensó. Ximena apagó la tableta sin dudarlo. Chofer, dé la vuelta. Sí, mi general. ¿Regresamos al cuartel? No. Vamos directo a la sala de prensa de la Sedena. Su ayudante, pálido, intentó disuadirla. No puede. Mi general. Si se presenta ante los medios sin autorización superior, es un acto de insubordinación que podría costarle el puesto. Tengo una mina a punto de estallar bajo mis pies, ¿y esperas que me quede esperando a que firmen un papel? Yo misma apagaré este fuego. Contacta directamente al comandante de la policía militar. Dile que traiga el original del libro de contabilidad que confiscamos en el regimiento y el USB con los videos de las confesiones de los soldados. Que vuele a la Ciudad de México ahora mismo. Ximena decidió no retroceder, sino atacar de frente. Si el enemigo quería una pelea en el lodo, ella se revolcaría en él para arrancarles el aliento de sus gargantas. 2 horas después, en la sala de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de la convocatoria de emergencia sin previo aviso, una multitud de medios de comunicación se agolpaba en el lugar. En medio de una lluvia de flashes que cegaban, Ximena, con su impecable uniforme de gala, subió al podio. Con un gesto firme, acercó el micrófono. Soy la general de división Ximena Montaño Soler, comandante de la Tercera Región Militar del Ejército Mexicano. Arrojó al suelo el discurso preparado por sus asesores y miró fijamente a las decenas de cámaras, como si atravesara los lentes. El artículo que se difundió hace unas horas en los portales de noticias es una fabricación, 100% falso. Estoy aquí hoy para desenmascarar, con todo detalle, a los parásitos que han convertido nuestros sagrados cuarteles en un infierno y que carcomen las raíces de nuestro ejército. Mientras la sala bullía de murmullos, Ximena proyectó las pruebas que había preparado en la pantalla gigante. El infame libro de contabilidad con los sobornos. Y luego, el video de los soldados, con los cuerpos llenos de moretones, suplicando entre sollozos que los salvaran. La tortura y la extorsión que Ramiro Vargas infligió a sus compañeros más débiles, y el enorme cártel de oficiales que lo encubrió sistemáticamente, quedaron expuestos ante el mundo. El golpe de gracia resonó en la sala, la grabación de una llamada entre Ramiro y su padre. Papá, esa pinche loca de la comandante me quiere matar. Usa tus palancas para detenerla. No te preocupes. Hijo, papá moverá a sus contactos. La vamos a enterrar socialmente. La conferencia de prensa se convirtió en un caos. La falsa imagen de generala abusiva que le habían creado se hizo añicos. Y en su lugar quedó el rostro nauseabundo de una familia de militares corruptos.
embriagados de poder. Cuando me enfrenté a este caso por primera vez, lloré con la sangre de un familiar de la víctima. Pero ahora, como general responsable de la seguridad de México, no puedo contener la ira que me consume. Aquellos que tratan a sus subordinados como esclavos y usan el poder del ejército como si fuera su propiedad privada no merecen vestir este uniforme. Ximena apretó el puño y declaró firmemente a la nación: juro por mi honor y por mis 3 estrellas. No importa qué pez gordo se esconda detrás de este enorme cártel criminal. Los perseguiré hasta el final, sin importar su rango, y me aseguraré de que reciban la pena máxima en un tribunal militar. Ese rugido, pronunciado con el alma, fue transmitido en vivo a todo el país. La opinión pública dio un vuelco como un tsunami. Esa es una verdadera soldado, qué mujer tan admirable, todo nuestro apoyo a la general Montaño. Comentarios entusiastas inundaron los portales de noticias y las tendencias en tiempo real. A esa misma hora, en su oficina en el cuartel general de la Sedena, Fausto Beltrán, que observaba la transmisión con la boca abierta, arrojó la taza de té que sostenía contra la pantalla, haciéndola añicos por la furia. El significado y la lección final son los siguientes. El enemigo más temible en el ejército no siempre aparece con un arma desde el otro lado de la frontera. A veces, se esconde entre aquellos que visten el mismo uniforme, comen en el mismo comedor y duermen en el mismo dormitorio. Esa pequeña sombra de poder, que usa el rango y las palancas como escudo para pisotear a sus compañeros, es el veneno más peligroso que destruye lentamente la moral de la tropa. Pero no importa cuán oscura sea la noche. Si hay una sola persona que no renuncia a la verdad, el poder construido sobre mentiras inevitablemente se derrumba por sí solo. Y al final, como siempre, lo que prevalece es la justicia, silenciosa pero inquebrantable.